Bienvenidos a su programa Oaxaca en los Centenarios. Nos encontramos en la heroica ciudad de Tlaxiaco, en la región de la Mixteca, donde nos dieron alojamiento la familia Jiménez Daza, en particular la señora Iraíz, en una sala de corte porfirista y en un edificio, un recinto catalogado por el INAH de histórico, puesto que aquí estuvieron Morelos, Porfirio Díaz, Lázaro Cárdenas y distintos presidentes de la República de nuestro país. Justamente en este espacio vamos a hablar en torno a la estancia de Porfirio Díaz en la región de la Mixteca. No se vayan. Para hablar sobre el tema de Porfirio Díaz en la Mixteca, estamos con el maestro Javier. Javier, ¿nos podrías contar un poco sobre esta relación de la Mixteca y Porfirio Díaz durante la Reforma, por favor? Sí, con mucho gusto. Vamos a ver entonces cuál es esta relación entre la Mixteca y este personaje que entonces, digamos, no tenía una presencia importante, pero que más adelante, como sabemos en la historia de México, alcanza gran preponderancia y se convierte en uno de los personajes más importantes de la historia de México. Los primeros vínculos que podemos encontrar entre Porfirio Díaz y la región mixteca sería en los años 50 del siglo XIX. Específicamente en 1854 podemos citar una anécdota, un caso donde Porfirio Díaz se involucra militarmente aquí en la Mixteca, y fue en diciembre de ese año cuando, a propósito de la rebelión encabezada por Juan Álvarez en contra de Santana, se da entonces una batalla casual en la cañada que se le dice la cañada de Teotongo, aquí en la Mixteca. Y fue una batalla importante en términos de la participación de Porfirio Díaz, porque era la primera vez que realmente intervenía militarmente. Él venía huyendo de Oaxaca porque había habido una votación donde se buscaba legitimar el régimen de Santana, y él fue el primero que se opuso, digamos, y votó en contra, y eso le causó una persecución. ¿Qué grado militar tenía Porfirio Díaz en ese momento? En ese momento no tenía ningún grado realmente, era un estudiante en el Instituto de Ciencias y Artes, daba algunas clases, hay algunas cátedras, sobre todo de Derecho Natural, y entonces, como cualquier joven, bueno, tenía inquietudes de cambio y buscaba, bueno, rebelarse, digamos, y fue eso lo que le causó la persecución. Y ahí en la cañada de Teutongo se unió a las filas de un rebelde que andaba por la Mixteca de apellido Herrera, pero realmente, bueno, fue poco exitoso, aunque lo que él cuenta realmente es que lograron derrotar ahí con piedras, entre otros porque realmente estaban muy mal armados. Y lo que primero que hizo Porfirio Díaz fue precisamente venir a refugiarse aquí en Tlaxiaco, y de aquí a Tlaxiaco el cura de aquí, el párroco de aquí de Tlaxiaco, bueno, no quiso correr riesgos, y lo que hizo fue recomendarlo con el cura de Chalcatongo, y fue como Porfirio Díaz se fue para Chalcatongo, y entonces es ahí donde encontramos los primeros vínculos militares y políticos entre Porfirio Díaz y Tlaxiaco y la Mixteca en general. ¿Ganaron o perdieron la batalla? En ese periodo, según él mismo cuenta, ganaron esa batalla. Él mismo desconocía que habían ganado, porque lo que le tendieron fue una emboscada a las tropas de Santana cuando se acercaban ahí a abastecerse de agua. Entonces lo que hicieron ahí fue una estrategia. Y aquí es un punto importante comentar que desde entonces y desde antes incluso los mixtecos han empleado, digamos, el recurso natural en un momento dado para poder hacer frente a los diversos conflictos militares. Y en ese caso fue precisamente desde los cerros, rodar piedras desde esos cerros hacia las cañadas para de esa manera poder defenderse de los ataques del oponente. Y bueno, casos como esos tenemos durante la independencia y posterior incluso, ¿no?
Y entonces, ¿cuál fue, después de que sale de Chalcatongo, qué hace Porfirio Díaz? ¿Cuál es su relación? ¿Se va de la Mixteca o qué pasa con él? Bueno, eso es en 1854, de acuerdo al contexto nacional y al contexto de Oaxaca. Aquí cabría entonces hablar de un tema bastante importante que es la parte de la guerra de reforma. Entonces, es en 1856, en enero, cuando Benito Juárez regresa. Él estaba dentro del gabinete de Ignacio Comonfort. En ese momento, Comonfort designa a Benito Juárez como gobernador del estado de Oaxaca. Juárez tenía gran confianza en Porfirio Díaz y con Juárez como gobernador, Porfirio Díaz poco a poco empieza a incursionarse dentro de las filas de la milicia. Y concretamente en agosto de 1857 se empieza a dar un levantamiento en la costa hacia Jamiltepec. José María Salado se levanta en contra del gobierno de Juárez y en este caso Juárez envía un destacamento al mando de José María Velasco y ahí va Porfirio Díaz ya, digamos, de manera formal como parte de este contingente militar. Entonces ya tenía un grado militar en ese momento. Sí, ya le empiezan a dar un grado y ya el Juárez lo reconoce como tal. Y fue ahí donde empieza a tener su primera participación formal, digamos. En el caso de Teotongo fue una participación, digamos, circunstancial, pero en el caso de agosto de 1857 en San Sebastián Ixcapa sí ya fue de manera formal como militar y ahí tuvo su primera herida de bala. Y ahí es entonces donde encontramos esta primera relación entre Porfirio Díaz y Tlaxiaco, porque el entonces jefe político de aquí de Tlaxiaco, Esteban Calderón, es enviado por Juárez para el rescate de los heridos. Y entre ellos, evidentemente, venía Porfirio Díaz, y él es Esteban Calderón, quien trae a Porfirio Díaz aquí a Tlaxiaco, lo cura, le ofrece los primeros auxilios, evidentemente, antes de que Porfirio Díaz regresara a la ciudad de Oaxaca. Y bueno, más adelante, como en general se sabe, aunque no muchas veces se sabe también, cuál fue el contexto, cuál fue la evolución que tomó la guerra de reforma en Oaxaca y a nivel general, ¿no? Justamente sobre eso vamos a abundar un poco más, sobre la cuestión de la reforma. ¿Qué les parece si vamos a la siguiente cápsula? Bueno, la historia de este reloj, me la dijo mi abuelo cuando fue el saqueo de los carrancistas aquí en la ciudad de Tlaxiaco en 1917. Ellos recopilaron todas las cosas que habían saqueado de sus casas y las amontonaron a un costado del parque. Entonces, ahí había de todo tipo de objetos y mi abuelo fue como, le gustó este reloj y entonces él, aproximadamente tenía 20 años y ahí fue donde, pues, juntó su capital y adquirió este reloj. Entonces, desde la época de la Revolución, pues, este reloj está aquí en la casa. Estamos en tu programa Oaxaca en los Centenarios, hablando sobre la presencia de Porfirio Díaz en la Mixteca, particularmente en Tlaxiaco. Javier, quisiéramos saber, nos quedamos un tanto picados en torno a esta cuestión de qué es la guerra de reforma y la participación de este Díaz. Claro, bueno, la guerra de reforma es un conflicto ideológico, político-ideológico, que se da se va dando desde en los años 50 del siglo XIX. ¿Cómo se empieza a dar entonces este conflicto? Desde el contexto oaxaqueño, comentaba yo en el espacio anterior que Benito Juárez vuelve como gobernador del estado y aquí empieza un conflicto bastante intenso con la iglesia local. Y más adelante entonces este conflicto se va acrecentando, se va incrementando, entonces llega a haber una ruptura de manera total entre la iglesia y el estado en Oaxaca. Más adelante, ¿qué sucede entonces? Que Benito Juárez se integra al gobierno nacional. Pero también ya estaba en vigencia la Constitución de 1857 que entra en vigor a principios de ese año. Entonces, quien era presidente de la República, Ignacio Comonfort, da un golpe, digamos, o un autogolpe, si se podría llamar de esta manera, ¿sí? Un autogolpe a ese, desconociendo la misma Constitución en diciembre de ese año. Y es cuando Zuluaga se levanta en Tacubaya, en la Ciudad de México. Y es cuando formalmente inicia esto que se le ha llamado la guerra de reforma.
¿Qué sucede en este periodo entonces? Que de manera intempestiva las fuerzas conservadoras encabezadas por José María Cobos, de manera intempestiva arriban a Oaxaca. Y es aquí específicamente cuando en diciembre de 1857 José María Cobos, su hermano Marcelino, José María Moreno ocupan Huajuapan, Nochistlán, Tepozcolula, Tlaxiaco, deponen las autoridades y se encaminan hacia la capital del estado. Su objetivo principal era tomar la capital del estado. Y es ahí como los liberales de ese entonces, dirigidos por Ignacio Mejía, combaten y logran expulsar a los conservadores. Y ahí Porfirio Díaz tiene un papel ya bastante importante en la expulsión de los conservadores en esa primera parte, digamos, de 1858. ¿De dónde los expulsan? Los expulsan del estado, o sea, los expulsan de la capital, realmente. Primero los expulsan hacia el istmo, después ellos ¿cómo se llama? Le dan la vuelta por la costa, regresan por la Mixteca, pero realmente ya no buscan ocupar la Mixteca. Entonces es la primera parte, digamos. Y Porfirio Díaz también andaba buscándolas en esa correría de los conservadores, también Díaz iba detrás de ellos. Sí, Díaz estaba dentro de esa correría, digamos, persiguiendo a los conservadores, y es ahí donde ya empieza a ascender de manera importante y le dan un puesto importante militarmente hablando en el Istmo, como comandante general en el Istmo, y ahí permanece realmente Porfirio Díaz entre 1858, 59 y parte de 1860, que viene la segunda parte de la Guerra de Reforma en Oaxaca, porque a finales de 59, vuelven otra vez los conservadores, pero ahora sí ya mucho más fuertes militarmente, y entonces logran ocupar otra vez toda la Mixteca y se dirigen hacia la capital del estado. Y ahí sucede algo importante, que al ocupar la capital del estado, lo que sucede es que el gobierno local, encabezado por Miguel Castro, al saberse, digamos, indefensos, con poca capacidad militar para hacer frente, se desplazan hacia Ixtlán. Y es entonces como prácticamente todo el territorio del estado es ocupado por los conservadores. Pero ¿qué sucede aquí en la Mixteca en ese entonces? En diciembre de 1859, los principales líderes militares y políticos de la región, nombres como José Segura y Guzmán en Huajuapan de León, Luis Mejía de ahí mismo, Pedro Noriega, Esteban Calderón, entre otros, logran un movimiento coordinado de tal manera que de manera sorpresiva expulsan a los conservadores de aquí de Tlaxiaco. Y fue un triunfo bastante relevante en términos militares y en términos morales también para los que estaban refugiados en Ixtlán. Fue un triunfo bastante comentado, de tal manera que el mismo José María Cobos, que ocupaba ya el poder alterno en la capital del estado, tuvo que dirigirse hacia la Mixteca. Pues entonces aquí tenemos como un círculo que se va cerrando en torno a este cariño de Porfirio Díaz a Tlaxiaco. Bueno, no se vayan de nuestro programa, volvemos en cuanto termine el corte. Están en su programa Oaxaca en los Centenarios. Como mencionamos con anterioridad, estamos en una de las casas más antiguas de la ciudad de Tlaxiaco, en la cual estuvieron varios de los jefes políticos y presidentes de la República de este país. Javier, queremos volver contigo para saber qué pasó con Porfirio Díaz y el Segundo Imperio. Con mucho gusto. Bueno, antes que nada tenemos que explicar un poco a qué nos referimos por Segundo Imperio. Bueno, primero, si hay Segundo Imperio es porque evidentemente existe una idea, o hubo un Primer Imperio. Iturbide. Exactamente. Entonces, al hablar del Primer Imperio nos estamos refiriendo al Imperio de Iturbide, cuando México se estaba formando como nación. Y la idea del Segundo Imperio es entonces con la imposición de Maximiliano de Habsburgo en el año de 1864 en un trono que se inventó aquí en México. Entonces a eso nos referimos al Segundo Imperio, que es cuando se da lo que sería la intervención francesa. ¿Cómo se da esto entonces? Cuando termina la Guerra de Reforma en 1860, en 1861 existe una grave crisis
política, una grave crisis económica en México porque el país no estaba en condiciones de hacer frente al crédito que se le había otorgado en el exterior. Y es entonces como las potencias más importantes como Inglaterra, España y Francia forman esta alianza tripartita para invadir el país. Juan Prim, que había sido nombrado como representante de estas tres potencias para negociar con el gobierno mexicano para que se retiraran del país a cambio de que México reconociera la deuda que tenía con esas potencias. Pero muy pronto Francia muestra sus verdaderas intenciones de cuál era realmente Gobernar. el motivo por el cual venía México, ocupar el territorio nacional, imponer un emperador, en este caso a Maximiliano. Con la anuencia de los mexicanos, ¿no? De estos Sí. conservadores. Exactamente, fue con la anuencia. Ellos mismos gestionaron directamente para que viniera este emperador y ocupara un trono en México y controlaran el poder político y militar y económico, evidentemente, en México. Y es aquí entonces donde nuevamente tenemos que hablar del papel de Porfirio Díaz. Y el papel ya es una relación mucho más estrecha con la Mixteca y en especial con Tlaxiaco. ¿Cómo se da esta relación? Bueno, a través de la organización de la defensa del Estado contra la invasión. En esos momentos, cuando se da la intervención francesa, Porfirio Díaz ocupaba, digamos, un puesto importante como general de brigada primero y después como general de división en el centro. Pero Juárez le encarga, digamos, la defensa del Estado, la organización del Ejército de Oriente con sede en Oaxaca. Entonces, ese Ejército del Oriente tenía la misión de defender los estados del sur, como Puebla, como Chiapas, como Veracruz, Campeche, etcétera. Demasiado territorio para un Demasiado solo territorio general, ¿no? para la capacidad militar realmente que tenían. Entonces, es así como en 1865, antes el gobierno, la ala moderada, digamos, ¿cómo se llama?, de los liberales, encabezado por José Esperón, por Ramón Cajiga, habían logrado de alguna manera mantenerse al margen de la intervención francesa. Se dice ahí, o algunas fuentes refieren, que había una negociación, digamos, no oficial, digamos. Pero cuando llega Porfirio Díaz a Oaxaca, entonces todo eso se rompe. Porfirio Díaz llega investido con amplias facultades para defender la nación desde el sur y nombrar gobernadores, es decir, tenía un gran poder ya Porfirio Díaz, otorgado por Benito Juárez, que entonces empezaba a huir, digamos, con el gobierno hacia el interior de la República, concretamente hacia el norte. Entonces, es en San Luis Potosí cuando se le da este poder a Porfirio Díaz. Y cuando Porfirio Díaz llega a Oaxaca, desplaza a quienes ocupaban el gobierno local. Él ocupa momentáneamente la comandancia general y la gubernatura, aunque después deja a uno de los suyos en la gubernatura y se encarga realmente por la defensa del Estado. Y es precisamente en la Mixteca, en la Cañada, donde empieza a organizar estas fuerzas. Pero aquí lo importante es que la intervención, concretamente el ejército de Napoleón III, estamos hablando del emperador de Francia, logra tomar Oaxaca en febrero de 1865. Porfirio Díaz es conducido a prisión en Puebla, que es donde lo mantienen hasta septiembre, que es cuando logra huir de la prisión y se dirige precisamente a la Mixteca, en un principio en la parte sur de Puebla, la parte de Guerrero, esta parte de Huajuapan, Silacayuapan, es donde empieza a operar y a reorganizar las fuerzas liberales para enfrentar a los franceses. ¿Vino a Tlaxiaco en todas estas reorganizaciones sí, de sus sí, tropas? por supuesto. Aquí es muy importante, una de las primeras incursiones más importantes se da en diciembre de ese año de 1865, cuando al mando de hombres de los pueblos de la región, incluso él refiere de los de Cabecera Nueva, ingresa aquí a Tlaxiaco para tratar de desalojar los representantes digamos, de Maximiliano, que ocupaban el poder aquí, que tenían algunas fuerzas aquí. Pero la batalla más importante se da en enero del siguiente año, de 1866, que incluso esas referencias las podemos encontrar incluso en el Diario del Imperio, que era el diario oficial de Maximiliano, del régimen de Maximiliano en esos momentos. ¿Sí? Entonces sí, efectivamente, sí hay batallas y vínculos con Tlaxiaco, evidentemente. ¿Qué les parece si vamos a la siguiente cápsula para poder ahondar un poco más en el tema de Porfirio Díaz aquí en la Mixteca? ¿Sabías que
Félix Díaz, sobrino del general Porfirio Díaz, intentó reorganizar el movimiento nacional desde la Mixteca y trató de recuperar la ciudad de Oaxaca saliendo desde Tlaxiaco. Estamos de regreso en tu programa Oaxaca en los Centenarios. Estamos refiriéndonos en torno a la presencia de Porfirio Díaz en la región de la Mixteca. Javier, quisiéramos saber qué pasó ya en estas últimas partes, en estos últimos años del gobierno del Segundo Imperio. Quisiéramos saber esto, más obviamente la Mixteca y Porfirio Díaz. Organiza la resistencia en el sur desde la Mixteca, y es desde la Mixteca cómo se va encaminando hacia la capital. Su objetivo principal es la recuperación de la capital del estado. E incluso hay documentos, digamos, ya transcritos de comunicados desde los pueblos, donde Porfirio Díaz a principios de 1866 le escribía a Juárez, ¿no?, diciéndole que cuál era su situación económica, bélica, realmente no tenía pertrechos y prácticamente rogaba para que le enviara. Es increíble cómo sí, exactamente, en sus memorias prácticamente rogaba para que le mandaran armas, le mandaran dinero para poder resistir, porque realmente de lo contrario podía hacer lo que se podía, como decía él, ¿no? Incluso hay referencias también de que habla que aquí muy cerca en el barrio de San Pedro organizó un grupo de honderos, ¿no?, como ya una alternativa, ¿no?, para poder enfrentar a los franceses. Y bueno, y durante el resto de 1866 se dedica entonces a resistir en la Mixteca, a tratar de poder, dentro de la medida de lo posible, expulsar a los franceses, que empezaban realmente a debilitarse porque Napoleón empieza a retirar su apoyo a Maximiliano. Y como una anécdota importante que habría que referir, que incluso él mismo lo refiere en sus memorias, es esta última parte, cuando ya dice él, ya se encontraba completamente desmoralizado, sin armamento, sin municiones, y lo perseguían los franceses de Huajuapan hacia Tlaxiaco, y la única alternativa que encontró fue internarse en las montañas, que era realmente como se lograba proteger, digamos, sus fuerzas, porque eran los pueblos quienes realmente lo apoyaban. Y aquí es muy importante reconocer el papel de los pueblos, tanto en esta parte de la intervención en la guerra como en muchos otros acontecimientos, ¿no? Y en esa parte entonces es cuando él refiere que se dirige hacia Chalcatonco, y es donde se encuentra a salvo. Y ahí es donde dice él, recibe un comunicado que cambiaría completamente el curso de la guerra, de la intervención y el curso de la resistencia que él dirigía. Porque entonces se enteró que cuando todos los franceses, tanto los que estaban en Oaxaca, los de Huajuapan, concentraron todas sus fuerzas hacia Tlaxiaco para tratar de capturar a Porfirio Díaz. Y al encaminarse a Chalcatonco, entonces aquellas fuerzas que estaban en Oaxaca dejaron, digamos, debilitada la defensa de la capital. Y Porfirio Díaz no sabía que su hermano, que decían el Chato, Félix Díaz, entró y ocupó la capital de Oaxaca. Y entonces lo que sucedió es que los franceses que estaban aquí tuvieron que regresar para allá para retomar la capital. Y entonces empezaron a evacuar diversas partes de la Mixteca. Porfirio Díaz se encaminó de Chalcatonco a Tlaxiaco, luego a Nochixtlán. Y entonces ahí se encontró con su hermano y realmente crearon ahí una estrategia bastante efectiva, considero, que les permitió recuperar la ciudad de Oaxaca a finales de octubre de 1866. Y fue ahí cuando derrotaron a los franceses, y Porfirio Díaz empieza a encaminarse entonces en el siguiente año hacia la capital de la República, antes los de abril en Puebla, sí, después en San Lorenzo en el Estado de México, y posteriormente, bueno, retoma en julio la Ciudad de México, que le entrega a Benito Juárez, quien entra triunfal precisamente a mediados del mes de julio de 1867. Javier, nos faltan 10 años para llegar a la presidencia de Porfirio Díaz, pero vamos a hacer un inter para ver las fechas más importantes de la semana. Acompáñenos. 6 de abril de 1813, José María Morelos inicia el ataque a Acapulco. 6 de abril de 1912, Emiliano Zapata inicia un asalto a Tlalquitenango, Tlaltizapán y Jojutla. 8 de abril de 1904, muere en Jalapa, Veracruz, Enrique C. Repsamen, pedagogo, quien ejerció una gran influencia en la educación nacional. 9 de abril de 1862, España e Inglaterra rompen con la Triple Alianza. 10 de abril de 1789, nace la heroína insurgente Leona Vicario. 10 de abril de 1919, muere en una emboscada el caudillo Emiliano Zapata. Javier, finalmente, ¿y qué podemos decir de lo bueno que hizo entonces Porfirio Díaz por la Mixteca?
De lo bueno, ya dijimos su participación durante la Guerra de Reforma, durante la intervención francesa, es uno de los artífices de la defensa del territorio oaxaqueño y del territorio nacional. Pero retomando un poco entonces esta parte de cuando él accede a la presidencia de la República en 1876. ¿Cómo se beneficia aquí Tlaxiaco? Bueno, se beneficia básicamente en la parte económica, en la parte pues, política también. Se formó una élite bastante importante aquí que se benefició de estas relaciones con lo que se llama con Porfiriato. El mismo Porfirio Díaz visitó aquí Tlaxiaco, tengo entendido, un par de veces. Entonces esto nos habla de este vínculo que no se había perdido aun cuando Porfirio Díaz ya estaba en la cúspide del poder en este periodo. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier, y muchas gracias a ustedes por estar en nuestro programa Oaxaca en los Centenarios. Hasta luego.